Fernanda estaba sentada en el jardín de su casa, con la mirada fija en el horizonte. La suave brisa agitaba su cabello mientras sostenía en sus manos la última carta que su padre había escrito antes de fallecer. Aunque exteriormente mantenía la compostura, por dentro su corazón estaba hecho pedazos. Perder a su padre, aquel que siempre había sido su guía y consejero, era un dolor que parecía imposible de sanar. ¿Estás segura de que quieres lidiar con esto ahora?, preguntó Santiago, acercándose con un tono gentil, pero claramente impaciente. Se inclinó ligeramente para mirarla, colocando una mano sobre su hombro. Podemos dejar que los abogados se encarguen de todo, amor. No necesitas preocuparte por esto en este momento. Fernanda levantó la mirada hacia él, esforzándose por sonreír. Apreciaba el apoyo que creía que Santiago le estaba brindando en ese momento tan delicado. Es lo que mi padre quería, Santiago. Él esperaba que yo utilizara esta herencia para algo significativo. No puedo ignorar eso, aunque me esté doliendo. Santiago se sentó a su lado, cruzando los brazos con una expresión pensativa. Fernanda, tu padre era un hombre muy sabio, pero manejar tanto dinero, empresas, requiere experiencia. Yo ya tengo práctica en estas cosas. ¿Por qué no me dejas a mí encargarme de todo? Así puedes concentrarte en sanar. Ella lo miró durante unos segundos, reflexionando sobre sus palabras. Santiago siempre había sido un esposo dedicado y protector, o al menos eso era lo que ella creía. No sé, Santiago, son muchos detalles, contratos, decisiones importantes. Nunca he tenido que lidiar con algo así antes, y tampoco sé si sería justo dejar todo sobre tus hombros. Él tomó sus manos, mirándola a los ojos con aparente sinceridad. Confía en mí, solo quiero lo mejor para ti. Me encargaré de todo como si fuera mío. Sabes que nunca haría nada para lastimarte. Las palabras de Santiago la conmovieron profundamente. En ese momento, su dolor y vulnerabilidad pesaban más que cualquier otra cosa. Necesitaba a alguien en quien apoyarse, y Santiago parecía ser la elección obvia. Después de todo, habían construido una vida juntos basada en lo que ella creía que era confianza y amor. Está bien, Santiago, confío en ti. Su voz sonó baja, pero decidida. Solo no me decepciones. Esta herencia era el legado de mi padre. Quiero que se use con responsabilidad. Él sonrió y besó su mano. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Mientras él la abrazaba, sus ojos revelaban un brillo enigmático que Fernanda no notó. Para ella, ese momento simbolizaba la unión de una pareja enfrentando juntos una adversidad. Pero para él, era el inicio de una oportunidad única que, según su visión, no podía desperdiciar. Más tarde esa noche, mientras Fernanda dormía profundamente tras días de duelo y agotamiento, Santiago permaneció en el despacho de la casa, con el rostro iluminado por la pantalla de la computadora. Su expresión cambió a algo frío y calculador. Tecleaba rápidamente, alternando entre correos electrónicos y mensajes en su celular. Sara, todo está encaminado. Con este dinero, nada podrá detenernos. Solo ten paciencia. Pronto seremos libres. Del otro lado, llegó una respuesta breve al celular. Confío en ti, Santiago, pero no tardes. Ya no soporto seguir viviendo escondida. Él sonrió de forma casi depredadora, guardando el celular en su bolsillo. El plan estaba en marcha, y lo que antes parecía ser simplemente una cuestión de amor y duelo para Fernanda, pronto se convertiría en el inicio de una traición devastadora que cambiaría por completo su vida. Era una tarde tranquila cuando el teléfono de la casa sonó. Fernanda estaba sentada en el sofá, hojeando algunos documentos que había dejado de lado desde el fallecimiento de su padre. El sonido repentino del aparato la hizo dudar por un momento antes de contestar. «Hola», habla Fernanda. Su voz era serena, con un leve tono de cansancio. «Buenas tardes, señora. Habla Miguel, gerente de la concesionaria Estrella Motors. Estoy llamando para confirmar la entrega del vehículo registrado a nombre de la empresa Fernández & Co. El auto estará disponible en 2 días, según lo solicitado». Fernanda frunció el ceño, inmediatamente confundida. «Disculpe, Miguel, pero yo no autoricé la compra de ningún vehículo. Debe tratarse de un error». Del otro lado de la línea, Miguel titubeó, y su voz ahora reflejaba sorpresa. «Señora, el contrato fue firmado por el señor Santiago Almeida. Él se presentó como director financiero de la empresa y realizó el pago por adelantado.
Tenemos toda la documentación incluyendo el registro a nombre de Fernández & Co. Fernanda quedó inmóvil por unos segundos, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Su mente empezó a procesar rápidamente. Santiago nunca había mencionado nada sobre un auto nuevo, y mucho menos algo relacionado con la empresa. Era extraño, y una sensación de incomodidad empezó a crecer en su pecho. Miguel, ¿puedo solicitar una copia de ese contrato? Me gustaría revisarlo personalmente. Intentó mantener la voz firme, pero su tono frío delataba la inquietud que la dominaba. Por supuesto, señora. Puedo enviárselo por correo electrónico ahora mismo. Tras colgar, Fernanda permaneció inmóvil con el teléfono aún en la mano, la mirada perdida. Sintió como si una corriente helada recorriera su espalda. Santiago siempre había sido muy seguro en sus decisiones, pero ¿por qué no le habría mencionado algo así? ¿Y por qué usar el nombre de la empresa? Cuando Santiago entró a la sala minutos después, silbando despreocupado, ella alzó la mirada, tratando de ocultar su inquietud. Él llevaba una taza de café y le sonrió al verla. «Hola, amor. ¿Todo bien? Pareces un poco pálida. Recibí una llamada curiosa hace un rato», comenzó ella, observando cuidadosamente cada reacción de él. «De una concesionaria. Parece que compraron un coche nuevo a nombre de mi empresa. ¿Sabes algo sobre eso?» Por un breve instante, Santiago se quedó congelado, pero rápidamente volvió a sonreír, fingiendo indiferencia. «Ah, sí. Era para hacer una sorpresa. Quería darte algo especial, ya que has pasado por tantas cosas últimamente. Estaba planeando contártelo el fin de semana». Fernanda levantó una ceja, sin ocultar su duda. «¿Una sorpresa? ¿Y por qué a nombre de la empresa, Santiago? No tiene sentido». Él rió nerviosamente, dejando la taza sobre la mesa. «Es que así sería más fácil resolver las cuestiones fiscales. Nada importante, amor. Ya sabes cómo funciona esto». Pero las palabras de Santiago, que normalmente sonarían tranquilizadoras, esta vez no parecieron sinceras. Había algo en su tono, algo en la forma en que evitaba mirarla directamente, que encendió una chispa de desconfianza en Fernanda. Forzando una sonrisa, ella asintió, decidiendo no presionarlo por el momento. «Está bien, Santiago. Solo me pareció raro, pero gracias por la intención». Mientras él salía de la sala, Fernanda sintió su corazón acelerarse. El correo electrónico de la concesionaria llegó minutos después y, al abrir los documentos, Fernanda notó algo que la dejó helada. El coche, un modelo de lujo, sería entregado en 2 días, pero no estaba registrado como un regalo para ella. Los papeles indicaban otro nombre para la transferencia futura: Sara Monteiro. Su respiración se volvió pesada, y su mente fue invadida por un torbellino de pensamientos. Sara Monteiro, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué Santiago pondría algo a su nombre? La duda se había transformado en una certeza incómoda. Santiago estaba ocultando algo, y Fernanda no descansaría hasta descubrir exactamente qué era. Mientras apretaba el celular contra su pecho, un sentimiento inesperado la invadió: ira. Ya no era solo desconfianza, era una señal de que algo mucho más grande estaba a punto de salir a la luz, y ella no sería una víctima pasiva ante esto. Era de noche, y el silencio reinaba en la casa. Santiago estaba encerrado en su oficina, como de costumbre, mientras Fernanda, en la sala, revisaba su celular sin prestar atención. Desde la llamada de la concesionaria y el descubrimiento de los documentos, no podía apartar la inquietud que la consumía. La curiosidad mezclada con la ira crecía con cada minuto que pasaba. Decidida, se levantó, dejando el celular sobre la mesa, y caminó lentamente hacia la oficina. La puerta estaba apenas entreabierta, y Fernanda se detuvo al escuchar la voz de Santiago. Al principio pensó que era una llamada común de trabajo, pero las palabras que siguieron la hicieron paralizarse. «Sí, Sara, todo está listo. El coche se transferirá a tu nombre en cuanto llegue. No te preocupes. Me encargaré de que ella no interfiera en nada». Fernanda contuvo la respiración. «Sara». Ese nombre la golpeó como una bofetada. Acercándose aún más a la puerta, miró a través de una rendija. Santiago estaba sentado en su silla de cuero, con el celular sostenido entre el hombro y la cara mientras escribía algo en la computadora. La conversación continuó. «Lo sé, amor, pero necesitas tener paciencia. No puedo simplemente tirar todo por la borda ahora. Ella todavía me es útil».
Soltó una risa baja llena de desprecio. Fernanda no sospecha nada. Cree que el coche era una sorpresa para ella. Ridículo, ¿verdad? Fernanda sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de Santiago resonaron como una daga atravesando su corazón. Cerró los puños con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Pero no era momento de llorar. No allí, no frente a semejante traición. Sara, escucha. En 2 días todo estará resuelto. Tendremos el coche. Y ya he comenzado a mover el dinero de la empresa. Pronto será suficiente para empezar de cero, lejos de aquí. Solo necesito que confíes en mí. Fernanda sintió un nudo en la garganta mientras luchaba por mantener la calma. Su respiración era pesada, y la sangre parecía hervir en sus venas. La confianza que había depositado en Santiago se había convertido en un golpe cruel, pero sabía que confrontarlo en ese momento sería inútil. Él lo negaría todo, como siempre hacía cada vez que surgían pequeñas discusiones. La voz de Sara al teléfono era baja, pero cargada de satisfacción. Espero que realmente valga la pena, Santiago. Estoy cansada de esperar. Quiero vivir mi vida contigo, sin esa sombra llamada Fernanda. Santiago sonrió con arrogancia, apoyando los pies en la mesa. Valdrá la pena. Ella no tiene idea de lo que está pasando, y para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Para entonces nosotros estaremos muy lejos. Fernanda sintió cómo su corazón se rompía al escuchar esas palabras, pero lo que ahora la movía ya no era la tristeza, era la ira, una ira que crecía como una tormenta a punto de estallar. Respiró hondo y retrocedió silenciosamente por el pasillo, asegurándose de no hacer ruido. Cuando llegó al dormitorio, cerró la puerta con cuidado y se recargó en ella, jadeando. No se saldrá con la suya, pensó, mirando el anillo de bodas en su mano. Ese símbolo de unión, de amor y confianza, ahora parecía solo un cruel recordatorio de lo equivocada que había estado. Esa noche, Fernanda no durmió. Permaneció acostada en la cama, trazando mentalmente los pasos que daría a partir de ese momento. No sería tomada por sorpresa. Si Santiago creía que ella era ingenua, estaba a punto de conocer una versión de Fernanda que jamás había imaginado. Su traición sería la última pieza para el plan que comenzaba a formarse en su mente. Y ella sabía, cuando llegara el día indicado, él no tendría a dónde escapar. Fernanda pasó los 2 días siguientes en completo silencio, pero su mente estaba en ebullición. Cada detalle tenía que ser cuidadosamente planeado. Sabía que solo tendría una oportunidad para exponer a Santiago y a su amante, y esa oportunidad debía ser perfecta. No había margen para errores. Era de madrugada cuando comenzó a buscar entre los archivos de la oficina en casa, con la tenue luz de una lámpara iluminando sus manos temblorosas. El ordenador de Santiago, que él siempre dejaba encendido, era la clave. Abrió los archivos recientes y encontró una carpeta titulada Cuentas personales. Dentro de ella había recibos, transferencias bancarias y, para su sorpresa, correos electrónicos intercambiados entre Santiago y Sara. Cada línea era una confesión de traición y desvío de dinero de la empresa. Con cada clic, Fernanda sentía una mezcla de ira y una extraña sensación de determinación. «Pensaste que nunca lo descubriría, Santiago», murmuró para sí misma, con los ojos clavados en la pantalla. Entre los documentos encontró un correo reciente de Sara. «Santi, amor, no puedo esperar para ver tu cara cuando entreguen el coche. Sé que haces todo por nosotros, y te amo por eso. Ya no aguanto más las ganas de comenzar nuestra nueva vida juntos». Fernanda respiró hondo, grabando cada palabra en su mente. Copió todos los archivos en un pendrive y tomó fotos con su celular. Cada recibo, cada mensaje, cada transferencia sería una pieza esencial para desmontar el castillo de mentiras que Santiago había construido. Pero aún no era suficiente. Quería más. Quería atraparlos en el acto. Quería que él sintiera en carne propia el sabor de la humillación, de ser traicionado por alguien en quien confiaba. Al día siguiente, Fernanda llamó a un antiguo compañero de la universidad, Marcos, que ahora trabajaba como abogado penalista. Él era directo y discreto, exactamente lo que ella necesitaba. «Marcos, necesito tu ayuda». «Fernanda, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó?», preguntó él, sorprendido por el tono serio de ella. «Es sobre Santiago. Está desviando dinero de la empresa y, bueno, tiene una amante».
Marcos guardó silencio por un momento antes de responder. Eso es grave, Fernanda. ¿Tienes pruebas? Las tengo, y estoy recolectando más. Pero necesito que me orientes sobre cómo proceder. Quiero hacer todo dentro de la ley, pero también quiero que pague por lo que hizo. No solo por mí, sino por la memoria de mi padre. El abogado aceptó ayudarla y le explicó cómo podía registrar formalmente las pruebas y preparar una denuncia para presentarla ante las autoridades. Fernanda sabía que sería un proceso delicado, pero cada paso era otro ladrillo en la pared que cercaría a Santiago. Cuando llegó el gran día, Fernanda estaba lista. Supo, a través de un mensaje en el celular de Santiago que ella revisó mientras él se duchaba, que él y Sara se encontrarían en la oficina a las 5:00 p.m. para finalizar los documentos de transferencia del coche. Era el momento perfecto. Contrató a un investigador privado que instaló discretamente una cámara en la oficina de Santiago. Todo sería grabado. Era el día del enfrentamiento final. A las 2 de la tarde Fernanda estaba en una cafetería cerca del lugar, fingiendo estar en una reunión, pero su mirada estaba fija en el reloj. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad, pero sabía que no podía flaquear. A las 4:45 p.m., recibió un mensaje del investigador. Cámara posicionada. Ellos ya llegaron. Fernanda tomó un taxi y se dirigió directamente a la oficina. En el camino repasaba mentalmente cada detalle del plan. Las pruebas ya estaban en manos de Marcos, y la policía estaba en camino, informada sobre el desvío de dinero. Todo estaba perfectamente alineado. El reloj marcaba las 5:00 p.m., y Santiago estaba en la oficina, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Sara estaba sentada frente a él, sonriendo con la confianza de quien cree tener todo bajo control. Firmaban los últimos papeles para finalizar la transferencia del coche, riendo despreocupadamente. Santiago no tenía idea de que cada segundo de esa escena estaba siendo grabado. De repente la puerta de la oficina se abrió de golpe. Fernanda entró con pasos firmes, sosteniendo una carpeta de documentos en una mano y con el rostro más decidido que nunca. Santiago levantó la mirada, visiblemente sorprendido, mientras Sara se congeló en la silla, con los ojos muy abiertos como si la hubieran atrapado en pleno acto. Y de hecho, así era. «Fernanda, ¿qué estás haciendo aquí?», balbuceó Santiago intentando mantener la compostura, pero su voz delataba el nerviosismo. «Ah, Santiago, no te hagas el desentendido». La voz de Fernanda era firme, cargada con una calma que solo viene con la certeza de estar en control. Cerró la puerta detrás de sí y miró directamente a Sara. «Y tú debes ser la famosa Sara. Finalmente nos conocemos». Sara intentó levantarse, pero Fernanda alzó la mano para detenerla. «Siéntate. No querrás perderte lo que viene a continuación». Santiago soltó una risa nerviosa intentando acercarse. «Fernanda, estás exagerando. No sé qué crees que sabes, pero puedo explicarlo». Ella levantó la carpeta y la abrió con un movimiento teatral. «Ah, ¿puedes explicarlo? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con estos documentos?». Comenzó a esparcir los papeles sobre la mesa. Recibos de transferencias, correos electrónicos, copias de mensajes de texto. Cada prueba era más incriminatoria que la anterior. «Esto es...». Santiago tragó en seco y su expresión pasó de sorpresa a pánico. «¿Estuviste revisando mis archivos?». «¿Revisando? No, Santiago. Solo estaba buscando la verdad. ¿Y sabes qué descubrí? Que eres un mentiroso, un traidor y además un ladrón». Fernanda golpeó la mesa con fuerza, haciendo que Sara diera un salto en su silla. «Desviaste dinero de la empresa de mi padre, del legado que él me dejó, y trataste de usarlo para financiar esta relación patética que tienen ustedes dos». «Fernanda, tranquila. Podemos hablar», intentó decir Santiago, pero Fernanda lo interrumpió con una mirada fría. «¿Hablar? ¿De verdad crees que tenemos algo de qué hablar, Santiago? Confié en ti. Te di la oportunidad de administrar algo que mi padre construyó con tanto esfuerzo. ¿Y qué hiciste? Traicionaste mi confianza, a mi familia, y lo peor de todo, pensaste que era lo suficientemente ingenua como para no descubrirlo jamás». Sara, que hasta ese momento había estado en silencio, intentó intervenir. «Mira, yo no sabía que él estaba haciendo eso, ¿vale? Me dijo que el dinero era suyo, que a ti ni te importaba». Fernanda se rió. «Ah, Sara, ¿de verdad crees que voy a creer en eso? No te hagas la víctima. Leí los mensajes de ustedes, cada plan, cada mentira,
Sabías perfectamente lo que estaba pasando. ¿Y ahora que el barco se hunde, quieres lavarte las manos? ¿Dónde quedó su complicidad?, dijo Fernanda con tono irónico. En ese momento la puerta se abrió nuevamente y 2 policías entraron a la oficina, seguidos por el abogado de Fernanda, Marcos. Santiago se puso blanco como una hoja de papel. ¿Qué es esto? ¿Llamaste a la policía?, gritó Santiago, ahora con un tono desesperado. Exactamente. Fernanda cruzó los brazos. Reuní todas las pruebas necesarias y me aseguré de presentarlas a las autoridades. Desviaste dinero de una empresa registrada a mi nombre, Santiago. Esto no es solo traición, es un delito. Los policías se acercaron y uno de ellos habló de manera formal. Señor Santiago Almeida, queda detenido por fraude y malversación de fondos. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en el tribunal. Por favor, coloque las manos detrás de la espalda. Fernanda, no puedes hacerme esto, gritó Santiago mientras los policías le colocaban las esposas. Soy tu esposo. Ella lo miró directamente a los ojos, fría como el hielo. Dejaste de ser mi esposo en el momento en que elegiste traicionarme. Ahora solo eres un criminal más que pagará por lo que hizo. Mientras los policías se llevaban a Santiago, él seguía gritando y suplicando por una oportunidad. Sara intentó salir discretamente, pero Fernanda la detuvo. ¿Y tú, Sara? ¿Creíste que saldrías de esto tan fácilmente? Fernanda entregó algunos documentos a Marcos. Ella fue cómplice de todo esto. No dejes que se vaya muy lejos. Sara intentó protestar, pero Marcos solo sonrió mientras los policías la conducían para que rindiera declaración. Cuando la oficina finalmente quedó vacía, Fernanda se sentó en la silla de Santiago, miró los papeles esparcidos sobre la mesa y suspiró profundamente. No era exactamente una sensación de victoria, era algo más profundo, una mezcla de alivio y dolor. Santiago había destruido muchas cosas, pero no su fuerza. Ella seguía en pie, y ahora con él fuera de escena, podría empezar a reconstruir todo lo que él había intentado destruir. La sala de reuniones de Fernández & Co estaba llena. El murmullo de las conversaciones inundaba el ambiente, pero cesó en cuanto Fernanda entró. Su presencia irradiaba confianza. Vestida con un elegante traje azul, caminó hasta el frente de la sala, donde una presentación la esperaba en el proyector. Todas las miradas se posaron en ella. Eran directores, empleados y algunos amigos que habían acompañado su difícil camino hasta ese momento. Buenas tardes a todos, comenzó, con una voz firme y cargada de emoción. Hoy es un día importante, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes que se mantuvo a mi lado durante los días más difíciles de mi vida. Las luces de la sala se atenuaron, y la primera imagen en la presentación mostraba el edificio de la empresa, seguida por fotos de su padre. Fernanda se detuvo por un momento, respirando profundamente. Esta empresa no es solo un negocio, es el legado de mi padre, un hombre que dedicó su vida a construir algo que beneficiara no solo a nuestra familia, sino también a todas las personas que trabajan aquí. Cuando todo estuvo en peligro, cuando mi confianza fue traicionada, pensé que no sería capaz de continuar. Hizo una pausa, mirando a la sala. Algunos directores asintieron, claramente emocionados. Pero fue en ese momento cuando entendí algo importante. Lo que define a una persona no es lo que le sucede, sino cómo elige reaccionar. Y yo elegí reaccionar luchando. Tras el fin del proceso contra Santiago, quien había sido condenado a varios años de prisión, Fernanda sabía que no podía permitir que el dolor o el odio la consumieran. Reconstruyó la empresa. Todos los empleados que habían quedado inseguros por las acciones de Santiago fueron tranquilizados personalmente por ella. Incluso aquellos que en algún momento habían dudado de su capacidad para liderar, ahora estaban sentados frente a ella, viendo los frutos de su valentía. A lo largo de este proceso, aprendí algo muy valioso, continuó ella. No puedo cambiar el pasado, pero puedo construir un futuro mejor, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes que creyó en lo que mi padre y yo siempre defendimos: justicia, respeto y, por encima de todo, integridad. Después de la reunión, Fernanda caminó por los pasillos de la empresa, saludando a los empleados. Meses después, Fernanda fue invitada a dar una charla en un evento sobre liderazgo femenino. En el escenario, frente a cientos de mujeres de todas las edades y con distintas historias de vida, habló con pasión. Estuve en el fondo del abismo, fui traicionada, engañada y subestimada, pero hoy,
Al mirar a cada una de ustedes, veo algo que nadie puede quitarnos: la fuerza para comenzar de nuevo, el valor de luchar por la justicia. Nunca permitan que alguien defina lo que son capaces de hacer. Son más fuertes de lo que imaginan. Cuando los aplausos resonaron en la sala, Fernanda sonrió. No era solo el sonido de la aprobación, era la confirmación de que su historia, marcada por el dolor y la superación, ahora era una fuente de inspiración para muchas. Había transformado su dolor en fortaleza, su traición en una lección y su sufrimiento en un legado. Y sobre todo había redescubierto quién era realmente: una mujer inquebrantable.